Estamos viviendo en un momento muy poderoso, ¿sí? El momento del poder de la resurrección. Amén. Mira a la persona que está a tu lado, dile: hermano, estamos viviendo el momento del poder de la resurrección. Para mí, pues yo creo que, ¿verdad?, que la Semana Santa que tuvimos el fin de semana pasado y la semana pasada, pues ahí no termina todo. Yo creo que pues es apenas como la puerta, ¿verdad?, de muchas bendiciones que están supuestos a venir sobre cada uno de nosotros. Es un tiempo muy especial también, ¿verdad?, donde el Señor empieza a manifestarse en la vida de los discípulos, de María Magdalena y las mujeres que fueron a ungir el cuerpo. El Señor se le aparece a ellos. Hoy el Evangelio es poderoso también porque se le aparece a los discípulos, ¿verdad?, en un camino, el camino de Emaús, y ellos no lo reconocían porque estaba en su cuerpo glorioso. Vas a ver, ¿verdad?, que ni María Magdalena ni los discípulos pues lo podían reconocer, pues estaba en su cuerpo glorioso. Y no es hasta que Él pues comparte, ¿verdad?, la cena, la Eucaristía con ellos, que descubren que era Jesucristo. Pero empieza a manifestarse, ¿verdad? Y esto es como un periodo donde el Señor empieza a manifestarse, ¿verdad?, como testimonio, como testigo del poder de la resurrección. Y yo siempre les digo a los hermanos, aunque esto ocurrió mucho tiempo atrás, pues este es un tiempo especial donde nosotros debemos todos pues pedirle al Señor que también se manifieste, que aparezca también en nuestras vidas, que se glorifique en cada uno de nosotros. A veces no lo podemos identificar, ¿verdad?, o ver como los discípulos en ese momento, pero el Señor también se puede manifestar en nuestras vidas de muchas formas, y debemos todos pedirle al Señor, ¿verdad?, que se glorifique en estos tiempos también en la vida de cada uno de nosotros, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de esta pandemia, ¿verdad?, que estamos orando todo para que todo esto pase, pidiéndole a Dios también que nos sane, nos libere de este mal. Pues debemos pedirle al Señor que se manifieste en nuestras vidas. Sabes, yo me pongo a pensar en ese momento cuando pues el Señor al tercer día se levanta, ¿verdad?, de aquel sepulcro, sale de aquella tumba. Me pongo a pensar en esos ángeles que aparecieron y aparecieron aquellos soldados y a los discípulos. ¿Cómo ese momento sería para ellos ver algo tan semejante, algo tan poderoso? Sí, me pongo a pensar en ese momento, ¿verdad?, que cómo Dios lo levantó con su poder. La Escritura también nos dice que no solo Jesucristo en ese momento, cuando muere en la cruz, fue el único a resucitar, sino que muchas personas santas, personas que esperaban en las promesas de Dios, pues en el día de la resurrección también salieron de los sepulcros. Y dice la Biblia que mucha gente vio a esas personas caminando en la ciudad, ¿sí?, en Jerusalén. Imagínate algo tan semejante. Imagínate un ser querido tuyo que de repente tú lo hayas sepultado y de repente lo ves caminando por la calle. ¿Cómo sería eso, verdad? Película, como una película de zombie o algo así, ¿verdad?, de terror. Pero
fue la promesa del Señor, ¿verdad? Para estas personas que pues habían muerto, personas justas, personas, la Biblia los llama santos, ¿verdad? Que habían pues cumplido con la voluntad de Dios y murieron con la esperanza de ver el Mesías, ¿verdad? Cuando Él resucita, pues los primeros, ¿verdad?, que se levantaron también del sepulcro en cual ellos estaban, eran esas personas que habían fallecido con esa esperanza. Y yo decía, pues qué poder tan maravilloso, qué poder tan increíble que puede lograr algo así. Sí. El diablo creía detener a Jesucristo, creía destruir a Jesús en aquella cruz, y de repente el Señor manifiesta su poder, su autoridad sobre el mismo enemigo, resucitando de aquella tumba. Y yo digo, ¿verdad? Ese poder, pues la Biblia dice que ese poder que resucitó a Jesucristo, ese poder está en cada uno de nosotros. Mira a la persona que está a tu lado y dile, hermano, el poder de la resurrección está en ti. Sí. El poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ¿verdad?, que lo levantó, está en cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser algo poderoso, y yo creo, ¿verdad?, que nosotros estamos llamados en estos tiempos, ¿verdad?, a vivir en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos quedamos solamente en la pasión y en la muerte, y sé que eso es importante, y quizás lo más, ¿verdad?, que era necesario para nosotros, porque Él tenía que morir para redimirnos, para salvarnos. Él tenía que ofrecerse como sacrificio para que nosotros, ¿verdad?, fuéramos liberados de todas esas cosas que nos apartaban del Señor. Pero al Él morir, ¿verdad?, en ese momento, pues que el velo del templo se rasga en dos, significando que todo aquello que nos separaba de Dios terminaba en ese momento, que todos teníamos acceso a Dios, que Dios ahora estaba con nosotros. Al Él pues resucitar, mi querido hermano, pues nos entregó a nosotros el poder. Sí, el poder. Y yo creo que nosotros todos estamos llamados a vivir en ese poder. No quedarnos solamente en la pasión ni en la muerte. Tenemos todos que vivir en el poder de la resurrección. Sí, que habita en cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. A veces pues ese poder no se manifiesta por el simple hecho que ni lo entendemos, quizás ni hemos escuchado sobre esto, y por no conocer un poquito más sobre esto, quizás pues no vivimos en este poder que habita en cada uno de nosotros. Pero es el poder de Dios, ¿sí? Y ese poder de Dios está supuesto a manifestarse en ti, en mí, y en toda situación y en toda circunstancia. La lectura nos habla, ¿verdad?, que fueron María Magdalena y esas mujeres a donde estaba el sepulcro para ir a ungir el cuerpo según las costumbres, y cuando llegan pues encuentran, ¿verdad?, con este ángel que estaba sentado sobre esa piedra que sellaba la tumba, esa piedra que nadie podía mover. Él estaba sentado sobre esa piedra, como mostrando su autoridad, su poder, como diciendo, no hay piedra, ¿verdad?, que pueda detener a Dios. No hay nada que pueda impedir el poder de Dios. Y ahí estaba mostrando dominio. Y el ángel se le aparece, ¿verdad?, y le dice, lo primero que le dice es: no tengas miedo, no tengas miedo. Luego se le aparece Jesucristo también, y lo primero que le dice también es: no tengas miedo. Sabes, esa frase aparece 365 veces en la Biblia. No tengas miedo. 365 veces. ¿Cuántos días tiene el año?
Sí, como si el Señor nos estuviera diciendo todos los días de nuestra vida, no tengas miedo. No tengas miedo, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. No tengas miedo porque el poder de Dios habita en cada uno de nosotros. Porque el poder de la resurrección, ¿sí?, aquel poder que levantó a Jesucristo de la muerte, habita en cada uno de nosotros. Yo creo, ¿verdad?, que si todos entendiéramos eso, creyéramos eso, mi querido hermano, pues no tuviéramos miedo.